Hoy en día todos los motores son a nafta, a gasoil, diésel, eléctricos. Hay buques que navegan con energía nuclear, pero yo les voy a presentar acá cómo era navegar allá por el siglo XIX. Este es un motor de un barco, una máquina a vapor. Este corresponde al torpedero de la Armada Argentina, allá por el año 1889. ¿Cuándo fue el último año que se utilizó un motor de este tipo? Que yo tenga conocimientos, en el año 1973 se radió el último buque de guerra con este tipo de motores. Fue el Ara Capitán Canepa, del cual fui ayudante de máquinas en mi primer año de Marina. Puede haber quedado quizás algún remolcador, algún buque auxiliar, pero realmente no lo sé, lo desconozco. ¿Cómo funcionaba este sistema? Este funcionaba de la siguiente manera. Primero hay que aclarar que para poner en marcha esto se necesitan muchas horas. ¿Por qué? Porque primero hay que calentar la caldera. La caldera empieza a calentar el agua, hay que calentarla muy despacio para que no sufran los cambios de temperatura. Se lleva mucho tiempo. Luego se tiene que llevar el agua dentro de la caldera a una determinada presión para que pueda trabajar acá, porque si no hay presión, ese vapor que genera la caldera no sirve. Así que hay que esperar que levante presión. Se llama proceso de levantar presión de las calderas. Y luego se empieza a inyectar vapor despacito acá para que todas las piezas de esta máquina vayan adquiriendo la temperatura en forma pareja, porque si no puede haber un shock de temperatura que se pueda romper el sistema. Darle la temperatura al inicio del movimiento, es decir, ¿cómo hago yo para que sea todo parejo? Es decir, yo no puedo decir que mando al primer cilindro y se empieza a mover, no. Tiene que moverse todo junto. Entonces, ¿cómo hago yo para darle temperatura a todo el sistema si todavía no se mueve? Bueno, lo que tenemos acá en popa es una rueda dentada con un sistema con un sinfín. Ese sinfín va girando. Lo que hace ese sinfín es girar esa rueda dentada, y esa rueda dentada lo que hace es mover la máquina esta para que todo vaya adquiriendo temperatura en forma normal. Otro tema que se produce con esto es cómo lo lubrico, porque en ese momento no había bombas de lubricación. Bueno, esto se lubricaba de dos formas, o por goteo, que iba lubricando de a poco, o bien a mano. Es decir, se le iba tirando un lubricante directamente, la gente de máquina tiraba un lubricante sobre el sistema para ir trabajando. Es decir, algunos tenían ya el lubricante en los propios cojinetes, otros eran también por goteo, es decir, tenía como un embolito, como un embudo arriba del cojinete, que se le echaba aceite, y a medida que iba requiriendo, iba goteando sobre el cojinete. Entonces la guardia lo que hacía era verificar esos conitos que estuvieran llenos de aceite y los iba colocando. En la parte de atrás lo que tenemos es los cojinetes. ¿Estos cojinetes qué significa? Son los que sostienen el eje hasta llegar a la hélice. Había varios en el camino y lo mismo. ¿Cómo se lubricaban? Se lubricaban o a mano o por goteo. ¿Por goteo qué era? Tenía una capsulita arriba y le iban agregando aceite. A medida que el aceite se consumía, lo que hacían era ir reponiéndolo. De esa forma, el personal de guardia lo que hacía era mantener la lubricación de todo este sistema. Así que, bueno, era bastante, no es tan cómodo como ahora, pero era bastante complicado hacer todo este trabajo. Había que tener mucha gente y guardias permanentes para poder navegar con estos sistemas. Pero era así, era lo que había, y en ese momento era moderno. Entonces, una vez que el vapor está en condiciones, empieza a trabajar. Esto es una máquina de triple expansión. ¿Qué significa triple expansión? Que el vapor se expande 3 veces. Voy a explicar. Primero trabaja en el cilindro de alta presión. El cilindro de alta presión es el que está directamente conectado a la caldera. Es un cilindro chico,
tiene un émbolo. El émbolo es el pistón que está dentro, donde el vapor ejerce presión. Muy bien, en ese cilindro, ¿por qué? Porque es chico. Es chico porque hay más presión, entonces no necesita tanto tamaño. Trabaja en el primer cilindro, luego se expande, el pistón baja. Cuando el pistón baja, baja la biela está tomada al cigüeñal y empieza a girar. Luego la expansión pasa a este segundo cilindro, es mediano, un poquito más grande que el otro. ¿Por qué? Porque ya hay menos presión, se expandió por segunda vez. Lo mismo, baja el émbolo, baja la biela. Es decir, fíjense en que la biela está articulada al émbolo. El émbolo es recto, no como en los motores nuestros que la biela tiene un movimiento. Luego que se expande en este cilindro, pasa a este último, es la tercera expansión. Este es un cilindro ya más grande. ¿Por qué? Porque ya hay menos presión, entonces necesita más volumen, más tamaño el émbolo. Y también, a su vez, está conectado a el cigüeñal. Entonces ustedes van a una pregunta que me pueden hacer y dicen, está bien, expanden la primera, expanden la segunda, pero ¿qué es lo que hace que ingrese el vapor, que pase de un lado a otro? Es decir, ¿cómo hace el vapor? Tiene que tener algo que lo regule, no puede pasar directamente, no. Tiene un sistema de válvulas. Las válvulas son deslizantes, son verticales, que van abriendo y cerrando distintos, no digo recovecos, sino distintas aberturas que va permitiendo que el vapor pase o salga. Pero ¿quién es el que regula eso? Eso lo regula una maniobra que tenemos acá adelante y vamos a verla. Aquí en la parte anterior de esta máquina tenemos este sistema que está adherido al cigüeñal. ¿Esto qué hace? Empieza a girar y lo que hace cuando el sistema trabaja acá, en función de lo que va girando y subiendo, va moviendo y articulando esta maniobra. Y esta maniobra se transmite a través de este eje a lo largo de todo el motor y por unos elementos que son verticales, que están a los costados, lo que va haciendo es subiendo y bajando lo que se llama la distribución para distribuir el vapor en todos lados. Este volante que tenemos acá, se ve, es el que usaban los operadores de este motor, de esta máquina alternativa, para inyectar más o menos vapor de forma tal de variar la velocidad. Estas máquinas no pueden utilizar agua de mar. ¿Por qué? Porque si yo pongo en la caldera agua de mar, el salitre me va a arruinar el barco en poco tiempo. Ustedes fíjense en que una locomotora lo que tiene es, trabaja, pero cada tanto en las vías tienen provisión de agua, esos caños que bajan con una manguera y proveen agua. Pero estos buques en el mar no tienen la posibilidad esa de cargar agua potable, para lo cual tenían destiladores, pero los destiladores no darían abasto si yo utilizara todo el agua de la caldera. ¿Cómo hacían esto para recuperar esa agua? Porque ellos no tenían la posibilidad de cargar agua como tenían las locomotoras que les expliqué. Entonces, el vapor, luego de trabajar acá, pasaba por unos conductos de cobre. Esos conductos estaban envueltos en una carcasa donde circulaba agua de mar, lo que se llama un enfriador. En vez de ser un enfriador de agua, un enfriador de agua. Ese vapor se condensaba, se juntaba el agua esa condensada y se volvía a mandar a la caldera. De esa forma, lo que se hacía era recuperar. Parte se perdía, sí, parte se perdía y se compensaba con los destiladores. Porque, como les digo, esto no podía trabajar en la caldera el agua de mar, porque el agua de mar no solo corroe, sino que queda todo el salitre. Bueno, de esta forma les expliqué, cuando ustedes escuchen, este barco era un barco que tenía una máquina de triple expansión. Bueno, listo, acá está. Esto es una máquina de triple expansión. Entra en un cilindro, se expande al segundo, se expande al tercero, todo conectado al cigüeñal y de esa forma giraba. Y eso era, por supuesto, si ustedes ven el tamaño, se van a dar cuenta el tamaño. Hay
4, 5, 6 veces más grande que esto. Por supuesto, los grandes barcos tenían de estas mucho más grandes. Con esto quise explicarles cómo funcionaba un motor en el siglo XIX, que no había motores a explosión, sino motores a vapor. Gracias.